Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity. Vamos a ver qué nos queda por hacer por aquí, por Javier. Y es, pues, rescatar a Ícara. Estamos aquí, encontramos a la bruja y derrotamos al rey Boreas. Y liberamos también a, pues, a la peña esta, los reyes, no, que son los de las estaciones. Hemos descubierto una trampilla enterrada frente a una gran cabeza de golem. Vamos a ver a dónde nos lleva. Boreas ha muerto, pero su magia perversa perdura. Aún tenemos que encontrar la forma de liberar a Ícara de su prisión helada. El laberinto Axis nos ha informado de que el túnel que lleva, bueno, bla. Y a ver lo otro. El viaje de Cazador de Fuentes. Vamos a ver si encuentro yo lo que estoy buscando. Esto lo dan Sigar. Esto sigue. ¿Dónde estaba lo de...? ¿Es esto? Lo del bastón que liberamos. Lo llevamos a la forja, ¿os acordáis? Y liberamos pues a las estaciones, básicamente. A los... Sí, simplemente no son reyes, son las estaciones apresadas. Por aquí. Representan las estaciones. Esa especie de golems. ¿Vale? Y nada, pues estamos aquí. Y me di cuenta que al sacar el mapa, cuando ya guardamos y nos despedimos ayer, pues que parece ser que vamos por aquí y por aquí, ¿no? O sea que al final sí que va a ser todo esto un cuadradito. Un rectángulo. Bueno, al lío. ¿Que ha desaparecido el qué? No me da cuenta. Vale, hay que llevar cuidado con todo esto. ¿Están desapareciendo? ¿Pero explota? Sí, explota. Vale, digo, no sé si... ¿Qué está pasando? Yo me iría con uno solo y luego me teletransportaría, ¿no, gente? ¿O qué? ¿Cómo lo hacemos? Back on my feet again. A ver, no. A ver. It looks strange. Ostras, Pedrín. Ostras, vamos a tener que ir memorizando esto. What's this? Vale, por aquí. It looks strange. No. Estoy intentando pasar por la izquierda, pero es que ahora si la pisan todos, la cagamos. Vamos a ver. Voy a ir solo. Are my eyes fooling me? Voy a ir solo porque por aquí supuestamente no me da. What's this? ¿Veis? It looks aquí hay una... se ha caído. Ay, me dijo Tobal, que estaba ya tiempo sin verlo. Me alegra un montón verlo ahí en los comentarios del vídeo anterior. De que poniendo clavos en las botas. Pero ¿cómo se hace eso? O tengo que tirar clavos aquí. Eso es lo que no me queda claro. No sé si tengo que tirar clavos o... de leches. ¿Dónde están los clavos aquí, tío? Esto, por ejemplo. Acciones. Soltar o combinar. No sé si es que tengo que combinarlo con mis botas. No puedo, ¿no? ¿Se puede combinar con la bota? ¿Se puede hacer eso? Tampoco sé las que tengo equipadas ahora mismo. Vale, ¿cuáles son las botas que tenemos puestas, por ejemplo? La de regatear, ¿no? Botas de tela gastadas de las lenguas. No sé si puedo hacerlo. No está, ¿no? Tengo que elegir otras, ¿verdad? Las que llevo equipadas no sirven.
Vamos a ver, por ejemplo, estas. Ay, no podemos. No tengo suficiente para eso, nivel de creación. Vale, y ahora lo otro que quería probar era tirarlas, ¿no? Pero es que si las tiras... No sé. Vale, ahora hay que llevar cuidado porque ha desaparecido esto. Ostras, espérate. Vale. Supuestamente pues podemos crear unas botas de ese tipo. Es un coñazo esto, la verdad. Claro, si tiro los clavos nada más tengo 3 de clavos. O sea, no te caigas, por favor. Espérate, porque no sé dónde están los demás, ¿eh? Uf, me la estoy jugando fuertemente. ¿Y si pasamos por el lado derecho? Hostia. Parece que por aquí no hay, ¿no? Tiene la pinta de que no hay, pero ahora está esto. ¡Ah! ¡Qué guay! Ahí había una trampa. Cuidado, estoy viendo las trampas, las estoy viendo. Perfecto. Vale, pues que se teletransporte a la peña, ¿no? Porque... Bueno, no, que se teletransporta al final y ya está. ¿Para qué vamos a estar aquí haciendo el tonto? Es más por si me encuentro alguna pelea o algo. Bueno, luego me puedo teletransportar igualmente. O sea que no hay problema por eso. Caña de pescar. ¿Dónde estoy? Ah, mira, aquí. Hemos pasado de aquí a aquí. Bueno, no tienes que dar toda la vuelta. Ostras, la prisión. Looks like I found the prison, all right. The White Witch must be around here somewhere. Vale, ahora sí que sí. Se actualiza esto. I've spotted something interesting. ¡Ey! Digo, ¿qué ha pasado? No hay palanca ni nada, ¿no? Ahí. No, aquí para pasar. Una palanca. Vale, no sé si abrirá otra cosa al cerrar esa. Ah, mira, una dama de hierro ahí. Ojo siniestro. Un Iron Maiden. Dama de hierro. Vale, al darle a la palanca se ha cerrado esta sola. Ya está. Ah, es que aquí también puede ser que haya algo. Ahí hay alguien. A ver, ¿cómo lo pasamos? A ver la palanca. ¿Dónde está la palanca, tío? ¿Es el tirador este o qué es? No, antorcha. Vale, es que no sé dónde está. Al hacer así me sale la palanca. Pero no sé qué está tocando. A ver, esa palanca solo está aquí. A ver, ¿por aquí hay palancas? No. No sé dónde estará la palanca esa. Es que no veo la palanca aquí, gente. No sé si son estas argollas, puede ser. Sí, creo que sí. Sí, son las argollas estas. Vale.
A ver si haciendo una combinación. Vale, pero aquí no tengo argollas de esas. Aquí sí. Vale, hemos abierto esto. A ver, ¿tú quién eres? Tranquilízate, hombre. There must be a way out of here. There must be a way home. Maybe I am going nuts. Vale, háblame de ti, tío. I have no idea what's going on. One minute I'm out on a jog with my dog Rocky, and the next I'm headfirst in the snow with snowmen all around me. And they're talking and poking me and demanding to know which source lord I serve. And I'm just a normal guy. I'm not crazy, am I? Vale, ¿de qué se te acusa? Hell if I know. All I did was ask for a phone and these monsters threw me in this dungeon. They asked so many questions, but I had no idea what any of it meant. And this place, it isn't normal. The snow. Un teléfono. Pero si aquí no existen los teléfonos, gente. And little red people and talking animals and no toilets. ¿Qué sabéis sobre esta cárcel? It's full of dead bodies and vermin, and the snow people seem to be in charge. God, what I wouldn't give for a drink. ¿Te molesta ver magia? Well, it'd be pretty fantastic if I knew what the hell were happening. Where I am, what I'm doing here. I've got a life, you know, a house, a car. A lo mejor es un telégrafo friends and a también. family waiting for me. Está, a lo Is mejor, there a single phone viene de in otra this dimensión. damn place? Y lo tacharon como de brujo, ¿no? Al decir eso, esas palabras, ¿no? El pobre parece bastante tocado por la locura. Debería dejarlo en paz. No tiene gran cosa tampoco. What? No, no, I'm not crazy. Please, you must. Vale, no podemos hacer nada con él, o sea que... Hay un esqueleto ahí, a ver si nos sirve de algo. Un hueso, qué guay. Y esto no lo he visto yo. El kit ese, ¿eh? Treasure! ¡Toma ya! Vale, seguimos. Intruder spied. Mira que lo estaba mirando el minimapa, algo ahí. Cache en la mar. Está lleno de trampas este juego, por Dios. Hemos hablado ya con él, ¿no? Antes de hablar con él. Bueno, hablamos rápido y ya está. There must be a way out. I have help. What? Está loco. Está loco. Viene de nuestro mundo, gente. El trochano. Gracias. The seven grant abundance! Vale. A ver, tenemos por aquí unos barriles aquí abajo. Date quieto ahí. Date quieto. Tira para atrás. Vale, a ver, hay unos tótems. Vale, son los tótems los encargados de activar esto. Que se me va. Vale. Vamos a ver si podemos teletransportarnos y ya está. ¿Se puede? Si llegamos, ¿no? Deberíamos de llegar aquí a la escalera, pero no me deja, gente. ¿Por qué no me deja? Ostras, no me deja, tío. Aquí sí, por ejemplo. Y aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas raras, tío, que hace el juego? Es muy raro, tío. Encima no veo los tótems, ¿sabes? Confound it! No, estos son invulnerables, gente. Vale, pues vamos a acercar a Jahan también. Ahí. ¿Ha hecho el destino? Espérate.
Que no me deja, tío. Es que me va a ver. Que si me pongo aquí me va a ver. ¿Y si tapamos eso con barriles? Esto me parece increíble. Vamos a ver. Puedo usar... A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Tengo la habilidad esta. ¿No puedo tirarlo? Claro, pero tiene que ser con un objetivo. Si no, no vale. Vale, a ver. Pues quiero mirarse. No me deja, tío. Está rayando esto, Joder. Vale, a ver. Intruder spied. Increíble. Vale, a ver cómo cojones hago esto. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Tendrá que ver algo de lo del color? A ver si me puedo teletransportar al otro lado, espérate. Es que no sé cómo va esto, tío. Coño, cuidado. Quiero teletransportar. Vamos a ver, ¿dónde está el cursor, tío? Aquí. No me puedo poner ahí tampoco. ¿Y en medio? ¿Pasa algo en medio? ¿En medio que es casa? ¿Sí? No me lo puedo creer. Lo he visto ahí del mismo color. A lo mejor no nos ve. Claro, no nos ve. No nos ve por los pilares. Claro. Qué chulo. Trampa. No, no la uses. O sea, a lo mejor no sé si se desactivará, pero por si acaso no la toques. Mejor no la tocamos, gente. Vale. Claro, para eso están los pilares, tío. Qué cosas, Qué cosas, tío. Ah, espérate, no voy a fosforiel. Ahí. Y ahora sí que puedo, ¿veis? Vale, ya estamos. ¿Qué chachi? Bueno, ya estamos a salvo porque por ahí podemos viajar donde queramos, gente. Into the fray once more. I feel better already. Madre mía, cuánto sitio, Cárcel. Una zanahoria, qué rica. Aquí una argolla. Anillo de la pared. No sé qué habrá hecho esto. Oh, cuidado que hay más trampas.
Vale, tenemos 2 cofres. Y este tío que nos está mirando. Joder, me quería arrimar un poco. Maldito. Madre mía. Muerte súbita, tío. Por favor. I feel better already. Esto no sé si hará algo, tío. A ver si lo puedo teletransportar, ya toma por saco. Termino antes, ¿no? ¡Ay! Se ha roto. Hostias. No me jodas. ¡Ay! Se ha activado, tío. Hay un anillo de oro, tío. De los buenos, épicos. A ver si lo puedo teletransportar. Potencia. ¿Dónde está el anillo, tío? A ver. Voy a hacerlo así. Porque si no, no veo nada. Anillo. A ver. Potenciador, no, tío. Quiero el anillo. Es que no sé dónde está. Casco de metal. Y ahí se ve el casco, pero el anillo... a encontrar el anillo aquí. Ay, señor. Vale. Que prefiero la parte del anillo. Mejor cogemos este cofre y tomamos por saco. No sé para qué sirve esta argolla. Back on my feet again. Vale, buah, ahora no me ha soltado nada. Qué maldito. Vale, pero no se activa, no se activa. Vamos a hacer el otro. Date quieto. Date quieto. Vamos a ver si llegamos. Qué pesaico. Venga, va. Va, una mierda. Lo que no sé si pierde contenido al romperse, gente. Creo que sí. Pero da igual. Bueno, lo hemos pillado y punto, tío. Seguro que tiene que haber alguien aquí protegiendo esto. ¿Quién es ese? ¿Parece Arjo? ¿No? ¿Quién es? ¿Arjo? It seems the Winter King has woven ice too rare and powerful for mere fire. Claro, este era su amante. I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con él. Source Hunter, you have found us. Here she is at last. Ícara. Oh, dámelo todo, papi. ¿No tengo pasta? ¿Por qué no tengo pasta? ¿O tienen los demás? Oh, but look at her. She has been encased in ice so unyielding that none of my spells melt even a fraction of its surface. You find me at a loss. I admit it.
For I've no idea what sorcery Seguro que hay un modo de liberar a dare I Ícara. say it, sorcery will set her free. Quite so. Boreas is dead and the seasons have been freed. Ah. Surely they can break their brother's magic. Sí, de hecho, nos dijeron que podíamos invocarlos, ¿no? Sí, pero tenemos que ir a hablar ahora con ellos. ¿Sí, no? Damnation! Not even a crack! ¿Dónde está el oro? ¿Este no tiene oro? ¿Quién tiene el oro, tío? No me digas que me lo gasté todo. ¿Me lo gasté todo, tío? ¿Es el oro que tenemos en total? Espérate. El oro que tienes en total, tío. Sí, que tenemos en total, tío. Pues tendríamos que venderle algo para comprar. Espérate. I've tried my very best, and will try and try anew. Claro, lo compramos todo, So tío. far, this damnable ice scoffs at my every effort. ¿Qué es esto? Corazón ardiente, ¿no? Venga, esto mismo. Por sacarme algo de pasta, tío. A ver todos los pergaminos. Vale. Vamos a viajar entonces directamente, si eso no. Y nos vamos. Damnation! Not even a crack. Aquí creo que es el sitio más cercano. A ver. Exactly. Tenemos que ir aquí. Vamos a poner aquí forja. Es para poner un indicador, gente. Eso es. Así lo marco. Podría haber uno más cerca, ¿no? Sería lo suyo. Un de eso, un viaje rápido. Tengo hambre. Me he quemado. Creo que sí. Vale, vamos a hablar con este, ¿no? Con Sua, que es el de fuego, el del verano. Esto, encontramos a la bruja blanca, pero está atrapada en hielo. ¿Puedes ayudarnos a liberarla? Vale. Nos ha dado una runa. It seems the Winter King has woven There ice she too is, rare and the White powerful Witch, for mere a fire. prisoner in ice. I wonder what sorcery, or worse, I don't know how long she'll last within that we'll ice. have to use to get There her must out. be a way. Vale. Ooh, a witch sickle. Porque está todo desperdigado ahora. I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way. Ahora he perdido la runa, tío. I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way.
I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way. I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way. Doesn't seem to be working. What did I do wrong? I don't know how long she'll last within that ice. There must be a way. Contra zombie. Muñeco roto. Runa. Esto es, ¿no? This is your white witch, then. And you're sure you want to free her, are you? Even our mad Boreas wouldn't have wasted such precious Que no me pregunte si libera. Whatever she did to find herself, but I am in your debt. And I would be remiss not to honor your request. Shield your eyes, Source Hunter. To melt ice of this refinement, I'll need to summon an equally rare flame. Gods, it's colder than a witch's teat. How very callous of Leandra to inter her only sister in a barren Qué pena tundra que for eternity. no podamos ver bien los personajes, tío, con la pantalla esta, en el formato de mando. Pero bueno, hay que sacrificar la fuente grande por eso. Ícara, you're all right? The ice, King Boreas, and your sister. What a frigid hell you've endured. And yet not even a frigid hell like this could induce you to put on a shirt, could it, Ahu? My old friend, surely I have you to thank for my salvation. That honor goes to a pair of talented source hunters, actually. If not for their efforts, I'd be quite uselessly prowling around your prison still. Then perhaps I ought to address my savior directly. Source Hunter, is that the masquerade? Well, what a motley crew we are. Isn't there somewhere a bit warmer we might discuss matters? ¿A qué te refieres con lo de coartada? Somos miembros de la Orden de los Buscadores de Fuente. ¿Eres la bruja blanca? ¿Cómo has acabado aquí encerrada? Si se te acusa de asesinar a Jake, el alto consejero. Bueno, a ver, ¿a qué te refieres con lo de coartada? Ah, yes, of course, of course. Do pardon me. I didn't mean to imply you were very clearly eternal beings in the guise of minor mortals. Not at all, please. ¿Eres la bruja blanca? Carry on. Oh, yes, I suppose I am. But I do prefer my given name. Ícara, that is. Ícara. Charmed. Español Ícara. Lleva la tilde ahí, pues. But I hope I haven't disappointed my own hero. Am I just as white and witchy as you'd hoped? ¿Cómo has acabado aquí encerrada? First things first, Source Hunter. For my freedom, I owe you every imaginable thanks. My soul had withered in this prison, and I might not have survived much longer without your help. Now, about the culprits. My corrupted sister and the mad Winter King. When I realized exactly where, and to whom Leandra was consigning me, I was certain I'd never enjoy the sun's warmth again. But neither she nor I anticipated the Source Hunter. That was her mistake, and my blessing. I never would have imagined Leandra capable of dealing with the likes of Boreas, but she has changed into someone I hardly recognize anymore. Se te acusa de asesinar a Jake, el alto consejero de Zaisi. I take no pleasure in the memory of that night. The thought of hurting anyone or anything is abhorrent to me. But in this case, I judged it necessary. If you've come this far, I trust you've learned that the Counselor was far from a humble civil servant. This doesn't excuse my behavior, but perhaps it can help to explain it. ¿Qué ocurrió la noche del asesinato de Jake? It's a sordid story, to be perfectly frank. Two sisters, a philanderous, treacherous wizard, death and mayhem.
Are you sure you're interested in such things? The sparkle in your eye belies your better nature, Source Hunter. Now I know that it is your duty to get to the heart of this. And, in truth, the events of that night were but one part of a larger and much darker matter. A matter in which I'll dare to beg your assistance. But now that terrible night. Vale, lo voy a explicar. One night, as I slept, I had a sudden revelation. No dream, but a vision. My sister Leandra and my lover Zandalor. I didn't understand, but I recognized their location. Syceel's King Crab Inn. I arrived and looked through their window, but inside, everything was wrong. Leandra had fled, and Councillor Jake stood over the wizard, a knife in his hand and hate in his eyes. As I watched, he drove the dagger deep into Zandalor's heart, and I was too late to stop him. In that moment, I broke. I saw before me not a man, not even a beast, but evil incarnate. And I used Source to slay him. On the floor lay Zandalor. In my hands, I held Jake's life force. I had sworn never to use Source, but I couldn't walk away. And so I did the unthinkable. I used the Councillor's life to save Zandalor's. He was alive, but only just. Betrayal. Murder. Source. We were all of us guilty now. If you were any other Source Hunter, I suppose you'd strike me down where I stand after that terrible admission. Fortunately for us both, you are no other Source Hunter. Cuéntame más cosas sobre Leandra. My own little sister, if you can imagine it. She was always the more ambitious, the more exacting of us, and she had no fear of the darkness that so often accompanies Source. Her collusion with King Boreas in imprisoning me here confirms my worst fears. She is planning something far greater than I could have anticipated. For this reason, and with a heavy heart, I must ask you, Source Hunter, to find out how far exactly Leandra has become entwined in the dark arts. I hate to extend my own invitation, Source Hunter, but I believe I ought to accompany you to Zigzax's hideout. Presumptuous, yes, but I'd recognize the imp's essence just about anywhere. Both he and you must learn more about the darkness that has extended itself into our dearest Rivellon. And I believe I know where we must begin. Ah, but unless that's a bear flailing through the threads of time, I do believe Master Zigzax is on his way. Make way, Source Hunter, landing in 3, 2... Hunters, you've done it! Ícara is free! Ah, what good it does my impish heart to see her safe and bright as ever! We have much to discuss. Come one and all to the end of time. A spot of something warm and the soft glow of the tapestry ought to do us all a bit of good, Hala, todo el mundo para allá, al fin de los tiempos. ¿Dejamos directamente? Let's not waste a jot more time. Oh, I just can't wait to pick your every synapse. After you, Master Zigzax. Ah, vale, que se van por aquí. So that's the White Witch, eh? Vale, pero podemos hablar entre I nosotros. expected someone a little more evil. Geralt, I can't say I por cut her favor. down from a stake. We've solved the murder and caught the culprit, yet this case feels anything but closed. La bruja mató al consejero. Un asesinato es un asesinato, no hay más. Este crimen oculta mucho más de lo que parece. Al fin y al cabo, matar a un asesino no es exactamente lo mismo que matar a un inocente. There's more to this crime than simple fact. Killing a killer is hardly the same as killing an innocent, after all. ¿Quién se creía que para considerar que la vida del mago era más importante que la de Jake? En mi opinión, esto es un caso claro de asesinato. Tendremos que seguir investigando antes de poder determinar la culpa de Ícara en este asunto. Por suerte, parece ansiosa por contarnos más sobre este asunto tan oscuro. We'll have to learn more before. Vale.
Estos se han ido todos. Y tendremos que viajar nosotros, por nuestra cuenta. El fin de los tiempos. A planear por dónde seguir, ¿no? Creo que estoy mirando la guía esta que veo que está en inglés. Y creo que solo hay una zona más. Creo que se llama el bosque oscuro o algo así. ¿Es Arjo? Tiene que serlo. Ahí están los 4 tronos ahí, ¿no? Why, I see Master Zigzags has upgraded from his shabby little hut at the edge of the hour, from the fairy dimension to the, space-time weaver hunter imp one. What do you call this place again? Esa es nuestra fortaleza en el plano de refugio en el fin de los tiempos. Ha! Is that so? It seems I have my share to learn about the magical world yet. The end of time. Well, suddenly your association with Master Zigzags makes sense. Well, I must say, it's no small relief to find myself in a safe haven among such allies. Empecemos por el principio. ¿Cómo se ha visto involucrada tu hermana en los sucesos que están teniendo lugar por tu Riverón? I believe the answer to that begins centuries ago, when your order was still cutting down so-called dark magicians by the dozens. Ours was a family of born sorcerers, you see. It was in our blood to interact with Source, but our parents were determined to curb the power within us. Still, their meekness wouldn't save them from the Source Hunters. Vale, entonces es cierto, eres una hechicera de la fuente. I am, but there is more to our kind than they teach at your academy. Source isn't only blood and madness. It's like lightning, an exquisite current of great power. Claro, es que aquí vamos cazando a los hechiceros de la fuente. Y en el 2 somos hechiceros de la fuente y vienen a cazarnos. We sorcerers are like metal steeples. Source is drawn to us and it flows through us. But what so many fail to understand is that Source can be controlled. The power-drunk through history have abused it, and all the world's sorcerers have borne terrible consequences. Tell me, Source Hunter, in all your hours studying the arcane arts, did your great masters ever suggest that perhaps not all sorcerers were evil? Did you ever hear, even once, that some of us were weak and gentle? That we could be simple forest folk healing the sick and frozen each winter? No. I doubt also that they'd mention that one day this hunt of yours would birth a broken soul powerful enough to inch all of Rivellon toward oblivion. ¿Pretendes culpar a los buscadores de la fuente de las acciones de Leandro? No. No, that would be going too far, and eschewing my own responsibility. I believe Leandra's long fall down did begin at the hands of some of your own order, but it was I who sparked all of this. Vale. ¿Insinúas que alguien de nuestra orden mató a tus padres? They came on a quiet morning. My mother was wild with fright and commanded me to hide myself and Leandra outside, among the trees. Even at that young age, we knew not to question her. We climbed high into the branches of a nearby tree, and before we could look away, our parents were cut down without ceremony before our door. The Source Hunters sauntered away, wiping their blades with pride. 2 more sorcerers dead, a job well done. ¿Qué os ha pasado a Leandra y a ti? From that moment on, everything was different. As we trembled in that tree, our fear and our desperation were so potent that the magic within us began to weave together. Our souls became forged together, our bond unbreakable. We would survive, thrive even within those woods, never speaking to outsiders. Our soul forge meant that if one of us were to die, the other would instantly perish too. O sea que si derrotamos a Leandra, close. ella muere. Leandra's capacity was enormous.
Source didn't frighten her, and she delved into that dark well with terrible regularity. I did my best to guide her, but she fast outgrew my admonitions. Vale, cuéntame lo que pasó entre Leandra, el mago, y tú. My sister and I were mired in a solitary existence, witches among the trees when Zandelor came. Leandra especially couldn't leave him be. He was a feast of information, and she wouldn't rest until she'd absorbed every bit of knowledge he offered. Their days were spent on charms, hexes, and the like. At night, Leandra would wander off to practice what she'd learned, and Zandelor and I would settle into our quiet tasks, side by side. We were a content trio, the three of us, but base impulse would undo us. ¿A qué te refieres con eso de impulsos básicos? As you know, Leandra and I were soul-forged. This offered us a window into one another's souls. I knew Leandra had developed feelings for Zandelor, and she knew I had too. But it was me to whom he confessed his love. Those quiet evenings together had captured his heart, as they had mine. Her heart broke the moment we announced our new attachment, and I felt the pain of it as sharply as a knife. She fled, without a word, and I didn't see her for 2 terrible years. My connection to her, our soul forge, grew weaker. It was as though some third entity, a parasite, were atop our souls, sucking the strength from it day by day. ¿Y ahora qué? ¿Cómo detenemos a Leandra? We've a single order of business first and foremost. Leandra is gathering an army, and I fear we'll have to get through it if we wish to find her. But first, we must learn more about Leandra's plans. How many of these so-called immaculates does she have in her palm, and to what end is she directing them? Your journey must begin in the Lacula mines, where she has been accumulating materials and manpower for a purpose as yet unknown. The way will be dangerous. Her allies are growing more powerful and numerous by the minute. But we must discover exactly what Leandra is planning and why. ¿Qué puedes contarme sobre la infiltración en las minas? A soul forge comes with its own benefits, Source Hunter. Though our connection has weakened, I still see the occasional vision of Leandra's doings, the pangs of her deepest felt emotions, and flashes of her triumphs. One vision. I had thought it was only a nightmare, but now I see it was something much worse. Leandra is collecting materials, precisely what, I cannot say, and is hard at work shaping them into something sinister. Her frustrations are rivaled only by her mirth. I can see she's growing closer and closer to achieving something dire. You must make your way deep into the mines to see exactly what she's planning. ¿No hay redención para tu hermana? I believe that our soul forge has been damaged. By what? I can only guess. The fraying of the bond between us has left Leandra adrift in a well of sorrow she truly believes will never end. Si muere ella, no va a morir ella. Bueno, habéis entendido, ¿no? O sea, que puede morir por separado, ¿no? What she needs is a hand. My hand, out of this abyss. If our soul forge is repaired, I am certain she'll cease blazing this path of destruction. Quiero decir, ¿no? Hablemos del vínculo espiritual que te une a Leandra. I cannot condone the terrible things she's done, but I can seek to understand them. With our soul forge in such tatters, I believe Leandra is adrift in the not at all inconsiderable sorrows of our lives. What's more, I sense a terrible force bearing down upon the bond between us. It is hungry, and it consumes ever more of Leandra's mind and soul. I cannot say exactly what this force might be, but I'm certain it's both driving me out and driving Leandra on. If I could only repair the forge, I'm certain she'd put a stop to this madness. Bueno, hablemos sobre las minas. The way may be treacherous, but you must get inside. I fear my sister is doing something dreadful so far from the light of day. Vale. Se ha completado. Encontramos a la bruja. Why are there 2 of us?
two beings that record all of history parallel to one another. Vínculo espiritual. That is a Ícara good nos ha pedido que question, busquemos la forma de Zigzags. restaurar su vínculo One espiritual without con a Leandra. conclusive answer, Investigación de las though minas. its Ícara nos ha resolution enviado a may investigar la lie mina in de Lúcula conception. en busca de pruebas. Where you Y el chronicle, viaje del buscador de I la both chronicle and create. Where you arrive at conclusions, I spin origins besides. Y ya está, ¿no? How might I serve our mission? ¿Nos vamos directamente o qué? You both puzzle and delight me, Sir Ahu. To be man and cat. Oye, aquí estaba, tío, lo de la grena. Un momento, vamos a ir aquí. ¿Dónde estaba la pava esta? A ver si puedo hablar con ella, tío, para que me quite la grena, tío. Es que no sé si es algo que tengo yo del equipo, tío. Ah, pero aquí no es, donde digo yo. Es en el otro lado, creo. Aquí creo que empezabas... Cruzabas por aquí, creo. ¿Voy a hablar aquí? No, esto es una zona de ritual. Aquí había un atajo. Aquí no. ¿Dónde está? ¿Aquí? No me acuerdo, tío. Sí, es aquí. Esta creo que era la parte de las pruebas. Welcome, initiates, to the corridor. Vale, aquí se inicia, no sé qué. Pero no me quita la grana, vale. Pues nada. Silverglem. Vamos a partir desde aquí. A ver. Ostras, mira todo lo que queda aquí aún, tío. Madre mía, mira todo lo que queda aquí, tío. Cabaña de la bruja. Entrada a la mina es esto. Vale, hay que ver por dónde llegar. Habrá que dar la vuelta por aquí, ¿no? Puede ser. Ostras, pero espérate que por aquí no puedo pasar. Aquí hay un puentecito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí tal vez. Es que aquí hay zonas sin explorar, tío. A ver, podríamos continuar desde aquí, pero a ver, esto está tapado. Sí, pero podemos viajar aquí e ir por aquí, así. ¿No? La manera lo vamos a dejar ya por aquí, vayamos ya casi una horita, gente. Vale. Sí, por aquí creo, ¿no? Sí. Vale, es que hay que llevar cuidado por qué camino elegir para no encerrarnos por la derecha. Está tan lleno de bloqueos, tío, de rocas y montañitas. Vale, aquí hay un pequeño puentecito. No, mejor por el otro lado. Feeling hot under the collar. Vale, este terreno es nuevo, se está explorando ahora. Joder, no quiero pelear ahora. Pues ahí hay peña, tío. Trásico borracho. Ah, pero tenemos que ir para la derecha. Sí. Está lleno de enemigos, pero están... ¿Están inconscientes, tío?
pero lo voy a dejar aquí, tío, porque esta a lo mejor es una misión, ¿sabes? Mañana seguimos. Tenemos que seguir explorando. Así que lo dejo por aquí. Y mañana, pues, habrá que abrir esta parte del mapa para llegar hasta las minas. No nos queda otra. Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Yo me despido. Like, si os ha gustado, pues suscribiros, compartir, lo que queráis. Hasta mañana. Saludos. Chao, chao.